Hola amigos, sean bienvenidos al canal de Anzoáteguense Soy y a un nuevo episodio de este seriado de 50 historias en 50 años de fútbol profesional en Anzoátegui. En esta ocasión tenemos con nosotros a Daniel Farías, ex director técnico del Deportivo Anzoátegui y ganador del doblete en el torneo Apertura y la Copa Venezuela de 2012, a quien le damos la bienvenida y tu saludo a nuestros seguidores y aficionados del fútbol. Daniel. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer. Agradecerte que me tomes en cuenta y realmente para mí este tipo de iniciativas me llenan de muchísima alegría, me dan gratos recuerdos y sobre todo pues que exista gente como tú que quiere mantener un poco el recuerdo y la historia de todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo en el fútbol anzoáteguense y que ojalá podamos mantenerlo vivo y que pronto podamos tener nuevamente nuestro equipo profesional. Claro. Daniel, te invito a este seriado porque obviamente eres el director técnico que gana el doblete, un hecho inédito en el fútbol venezolano hasta el momento en el que se logra. Luego se pudo realizar, pero vamos a empezar. Quería hacer una pequeña introducción de tu llegada al Anzoátegui, porque tú llegas junto a César en el año 2007, cuando el Anzoátegui se beneficia de la expansión de la Liga Venezolana y llegas como preparador de arqueros. Luego de ser preparador de arqueros de César, eres asistente técnico de Marcos. Y cuando termina el ciclo de Marcos, todo, o sea, el común denominador pensaba que ibas a ser tú, el director técnico, algo que termina siendo el 15 de marzo, exactamente luego de que sale José Hernández, una breve pasantía que tuvo, y te estrenas con una victoria 1-0 contra el Zulia en el Estadio General José Antonio Anzoátegui. Además de tu saludo y bienvenida, ¿cómo se da tu llegada ya como director técnico? Porque obviamente ya venías pasando como entrenador de porteros y como asistente técnico de Marcos. Yo un par de años atrás estaba en Cumaná y bueno, tenía ya cierto tiempo preparándome y dirigiendo en categorías menores, también en cierta forma dirigía en la segunda división y pues bueno, en la idea de seguir creciendo, me fui a Puerto Ordaz, tuve la oportunidad de irme a dirigir categorías menores de un equipo que se llama Guayana Fútbol Club en Puerto Ordaz y ahí participaba de los entrenamientos de minero. Yo no era nadie contratado ni nada por el estilo, pero pues bueno, lo que quería era ir a aprender, a estudiar, a estar cerca de César y de su cuerpo técnico. Entonces, como mi pasado futbolístico como jugador era de arquero, pues bueno, colaboraba y me permitían participar un poco ahí. Entonces, ahí como que intenté ir acercándome al cuerpo técnico de César, estuve con ellos ese año y después se da su traslado, su contratación por parte del señor Domingo Ciriliano al Deportivo Anzoátegui ese 2007. Entonces, tuve la fortuna de que me llevó ya directamente como preparador de arquero y te repito, yo lo que quería era crecer, quería estudiar, era la mejor manera, era una pasantía permanente y sacar provecho de eso. Entonces terminamos llegando a una plaza que realmente es genial, que nos dio todo, inclusive nos enamoró tanto que hoy pues César tiene su casa allá, yo también tengo la mía. No podemos lastimosamente por el tema laboral vivir allá, pero bueno, nos atrapó. Y fue realmente muy bueno. Ese primer semestre que estuvimos allá, cuando César dirigió, merecimos haber ganado el campeonato. Ese partido en especial contra el Caracas, el día que ganamos 2-0 y ahí en Puerto La Cruz y nos dieron vuelta de manera extraña. Y realmente hicimos un gran torneo. Iba muchísima gente al estadio, muchísima cercanía con la gente, el fanático. Teníamos un gran equipo y nos fue muy bien. Ese subcampeonato fue muy recordado. Pudimos quizás haber tenido otro destino, pero bueno, por esas cosas de la vida, César pasa a la selección
y teníamos, como te repito, una cercanía muy grande con el equipo, nos había atrapado a todos y César, pues bueno, se comprometió a poder dejar parte de su cuerpo técnico para que el equipo pudiese mantener la misma línea. Entonces, en ese momento Marco tomó la batuta, era el entrenador principal y yo pasé a ser su asistente en un reto en donde pues, yo quería de manera personal saber realmente si estaba preparado, sobre todo porque ese grupo de nosotros en el Anzoátegui era un grupo de jugadores grandes, ¿no? César armó sobre todo de dos lugares muy cercanos a él, el último equipo que había dirigido en Mineros y el último equipo que había dirigido en Táchira, y los juntó, eran jugadores de muchísima experiencia, muchísima capacidad, y no era sencillo poder manejarlo. Entonces, ese clausura con Marcos, tuvimos un buen rendimiento, nos dio para que la acumulada nos diera la Copa Libertadores, y luego el semestre siguiente, esa apertura del año 2008, pudimos ganar la Copa Venezuela. Fue creo que un momento muy bonito para nosotros y sobre todo porque había muchos problemas en ese momento. Se habían juntado un poco los problemas económicos del equipo, pero pudimos sacarlo adelante y terminó bien ese año. La expectativa en ese momento de Marcos era poder continuar. Lamentablemente no tuvo una buena comunicación con los dirigentes de ese momento y salimos. Entonces, pues bueno, no fue el mismo proceso anterior como cuando César se fue y dejaba a Marcos, sino que fue, pues bueno, más o menos abrupto todo y pues nos fuimos todos. Entonces, pasamos en ese momento a la selección nacional. Estaba el tema de justamente ese diciembre, la última etapa de la preparación de la selección sub-20 que clasifica al Mundial. Y pues bueno, nos incluimos de lleno en eso, en donde casualmente también Puerto La Cruz nos da la oportunidad de clasificar a nuestro primer Mundial. Y por eso te digo, o sea, es una plaza que para nosotros es especial, para mí en particular es especial, es de los lugares que más me ha marcado y de los recuerdos más importantes que tengo en mi vida siempre van a ser seguramente ligados a Puerto La Cruz. Fíjate que es tan así que yo cuando mi esposa salió embarazada por segunda vez, nuestra decisión fue que naciera en el estado Anzoátegui porque era en cierta manera una forma personal de agradecerle a este estado todo lo que nos ha dado. Claro. ¿Y cómo hace otra vez el Anzoátegui para que llegues de esa manera luego de emergencia? Bueno, es un medio cómica la situación, porque nosotros, después de la clasificación al Mundial, no había una fecha FIFA para la selección adulta. Entonces, casualmente, ese finales de febrero o principios de marzo, se jugaba el centroamericano en Trinidad y Tobago. La eliminatoria sub-20 centroamericana en Trinidad y Tobago. Entonces César decidió que fuésemos a ver otras selecciones por si nos tocaba en el Mundial un grupo con algún rival de ahí, tuviésemos de primera mano el estudio. Y bueno, nos fuimos y estábamos en Trinidad y caminábamos por un centro comercial y me acuerdo que César recibió una llamada y lo llamó el que era gobernador en aquel momento del estado, Tarek William Saab, y le decía que bueno, que necesitaba que lo ayudara porque pues bueno, el equipo para él estaba deambulando, había perdido quizás el rumbo que él pretendía y bueno, necesitaba que le colaborara. Entonces, César siempre intentó, por lo que hablábamos del agradecimiento a la ciudad y además después todo lo que nos dio a la selección, colaborar y bueno, empezaron a hablar, bueno, que si podían, llamaban, intentaban y no aparecía nadie, porque además era todo muy rápido, ¿no? Y
Y en eso, pues bueno, estamos en una heladería sentados y se acerca César y me pregunta, Daniel, ¿tú qué harías si fueses el técnico del Anzoátegui? Entonces yo le digo, bueno, claro, yo ni me imaginaba, Eduardo, ¿no? Claro, Yo, claro, me senté y agarré moral y dije cualquier cosa, pero claro, desde el desconocimiento que me podía tocar a mí, no me lo imaginé nunca. Y cuando terminé mis palabras me dijo, bueno, perfecto, anda y hazlo, el técnico vas a ser tú. Entonces, claro, yo no me lo podía creer, ¿no? O sea, respiré, me puse nervioso, salí a caminar como 15 kilómetros, o sea, no sabía ni qué pensar, porque realmente, pues bueno, no es poca cosa. Además que no era cualquier Anzoátegui, era un Anzoátegui importante en la liga. Y bueno, en teoría, yo iba a ir 2 o 3 semanas porque tocaban partidos seguidos y mientras ese periodo buscaban otro entrenador, pues alguien que estuviese más capacitado. Y me fui a Puerto La Cruz, llegué, dirigí ese primer partido, pasó la semana, dirigí el segundo, el tercero, y cuando pensé que me podía ir, se acercaron y me dijeron, mira, no, tú te quedas, aguanta y dale hasta el final. Sobre todo también porque se juntó la posibilidad de que se preparara la selección para el partido en Bolivia, ahí en La Paz contra la selección de Bolivia. Entonces, eh, yo pasé a ser también un colaborador directo de esa situación porque en su mayoría o una gran parte de ese convoy de jugadores que fue a La Paz era del Anzoátegui, ¿no? Boada, Yegües, Rondón, Velázquez, un montón, había un montón, Leo Morales. Entonces, yo los mandaba para que se prepararan durante toda la semana y me los mandaban el fin de semana para los partidos. Entonces, fue realmente muy duro, muy cómico y además también situaciones bien complejas porque, pues bueno, me tocaba compartir o dirigir jugadores grandes y yo sabía que de esa experiencia iba a poder sacar una conclusión de si tenía la personalidad para poder llevar adelante una situación como esa. Entonces, pues bueno, ahí pudimos ir llevándola de inicio. claro, imagínate, llegas de emergencia y te quedas 3 años, el, el ciclo de un entrenador dentro del Deportivo Anzoátegui, el más largo en su historia. Sí, lo que pasa es que Tantas también en aquel momento, pues bueno, las personas que estaban detrás de la institución, en este caso el gobernador y todo su tren dirigencial, ellos hablaban bueno, del crecimiento del equipo en el tiempo, no imponer una presión innecesaria, sino generar un crecimiento diferente. Entonces, ellos entendían porque además César se los había explicado, que ese primer momento era de llevar jugadores importantes, grandes, que a lo mejor no iban a poder tener un futuro muy prolongado por la edad, pero que en lo inmediato te iban a dar resultados y que después de eso había que empezar a transformar. Entonces me escogieron a mí como director de toda esa transformación, sabiendo que había que tener un poco de paciencia y que por sobre todas las cosas había que intentar sostener la idea. Entonces, yo recuerdo una conversación con el gobernador que él más o menos me transmitía esto que él se imaginaba y él me decía que él le pasaban 2 cosas por la cabeza que eran muy importantes. Una, que de local intentáramos siempre ganar porque, bueno, la gente se fuese contenta del estadio, que era básicamente algo que siempre lográbamos, afortunadamente, y la otra, que el equipo pudiese entrar en competencias internacionales, que no importa si fuese el último cupo, pero que el equipo pudiese hacerse famoso de manera internacional. Entonces, fuimos construyendo, entendiendo que nuestro presupuesto no era el más grande de la liga, que teníamos que tener cierta voluntad hacia los jugadores jóvenes y afortunadamente en el plazo largo, hoy viendo hacia atrás, se pudo construir algo bien importante. por supuesto. Daniel, tú debutas el 15 de marzo del 2009, un partido en casa contra Zulia, ganan 1-0, gol de Nicolás Macia, y en el segundo partido, una semana más tarde, contra Minerven también en casa, empatan sin goles, diriges
9 partidos en ese torneo clausura, que fue 11 11. 11 partidos. Sí, 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 11 partidos. Vale. Y fue un torneo quizás, lógicamente, también para ti de experimento, porque de ahí también hablas de esa transformación en la que empieza el equipo y traen también muchos de esos jugadores, empiezan a nutrirse de jugadores eh, más de selección nacional sub-20 que de selección nacional adulta, aunque también los van mezclando. Y esa temporada termina en el puesto 12, ese torneo clausura 2009. Sí, sí. Vas Sí, sí. a la apertura, ya empieza también ese cambio generacional. Yo lo veía así como un cambio generacional del grupo que había traído César, que eran jugadores muy mayores de selección nacional, a quizás tú poner también empezar a imponer tu estilo, porque es tu debut como entrenador en el Deportivo Anzoátegui, y tus primeras temporadas quizás tratas de buscar también ese grupo de confianza o ir generando ese grupo. ¿Sí? Indudablemente cuando inicias como que no tienes la fuerza de la decisión, ¿no? Entonces, probablemente hoy yo en el club donde dirijo o a donde vaya, a lo mejor diga algo y pues bueno, es una imposición y nadie te la va a discutir. En aquel momento yo iniciaba solamente, de hecho, eh, yo en ese semestre, ese primer semestre fue bien complejo porque el equipo realmente tenía muchísimas fisuras internas. Había un gran inconveniente entre los jugadores y bueno, eso ponía un poco más complejo todo. Sobre todo porque a mí me veían como que el defensor de un grupo. Entonces el otro grupo como que en cierta forma me discutía la forma. Y no fue sencillo, porque además los jugadores iban a la selección, regresaban. Por ejemplo, hay un caso, un partido con Zamora en Barinas. Los jugadores se fueron el lunes anterior y llegaron el sábado directo al partido, el día sábado para jugar el día domingo. Entonces, claro, no había la oportunidad de preparar como tal el plantel y eso hace un poco más complejo todo. Entonces, nosotros ese semestre, en los resultados, hasta el último juego contra Carabobo, que es aquel famoso juego del 1-1 hasta el minuto 90 que se le escapa la pelota a Ángel para salvar el descenso a Carabobo, hasta ese partido nosotros no habíamos jugado mal y habíamos perdido solo 2 partidos y el problema es que habíamos empatado mucho. Claro, el equipo, te repito, no era posible prepararlo tan fácilmente. Entonces, mi intención al superar esos 3 primeros partidos y que me dijeran que iba a dirigir el resto, era poder ir como que diagramando una idea para dejarle a los dirigentes y que supiesen qué era lo que pasaba. Entonces, yo hice mi informe y me reuní con quien era el presidente en aquel momento del equipo, Emilio Suárez, y le presenté y le dije, bueno, aquí está lo que yo creo que sucedió, es lo que yo creo que deberían hacer, creo que hay una buena base y él me dice, no, pero ¿y por qué me lo entregas así? Y le digo, bueno, supongo que van a buscar a alguien. Entonces, no, el técnico hace tú, toma la decisión tú. Entonces, claro, ahí cambió todo y empezamos como que, bueno, a saber que no iba a ser fácil pasar de todo esos 2 años en donde se ganó una Copa Venezuela, en donde se fue subcampeón en el primer semestre, en donde iba mucha gente al estadio. No iba a ser fácil pasar de eso a lo siguiente, porque además era una época en la cual había mucho dinero en el fútbol nacional y no era sencillo competir. Ese grupo que César armó lo logró armar realmente en un tema de convencimiento y de ascendencia que él tenía sobre esos jugadores, porque realmente hubiesen podido ir a cualquier otro lugar. Entonces no era sencillo fichar y bueno, nosotros empezamos como que a reconocer jugadores jóvenes que dejaban de ser norma en otros lugares y que a lo mejor no tenían tanta posibilidad en esos sitios. Entonces
empezamos a hacer un proceso de reclutamiento en donde entre ese momento y más adelante terminó llegando Minino Flores, Yelmin Riva, Reyes, Kaki Rivero, Robert Hernández, Edixson González, entre otra cantidad de jugadores. Entonces, sabíamos que había que tener un poco de paciencia con ellos, trabajar, pero que a la larga nos iban a terminar dando posibilidades. Entonces, de todo ese periodo en el Anzoátegui, ese primer año quizá fue donde más nos costó, donde más difícil fue todo, porque, pues bueno, era como que terminar de limpiar, por decir de una manera, todo lo anterior, saber quiénes podían seguir estando y darle la posibilidad a este grupo nuevo para que fuese creciendo. Tuvimos algunos momentos mejores que otros, pero pues bueno, pudimos ir generando un buen crecimiento, pudimos llevar o contratar cierto tipo de jugadores que nos dejaran un legado importante hacia el resto de los jugadores, que nos fuesen dejando una información correcta y a partir de ahí también poder fortalecernos. Ese primer semestre, si no me equivoco, es de la apertura del año 2008, es cuando nosotros, del 2009, a nosotros nos corresponde casualmente jugar la Copa Sudamericana. Entonces, en aquel momento se podían fichar más cantidad de extranjeros y lo que hicimos fue, bueno, buscar una base de extranjeros que estuviesen más o menos dentro de los montos que nosotros podíamos pagar y que nos diesen una posibilidad de competir en lo inmediato. Tuvimos una llave que debimos haber aprovechado. Esa vez contra el equipo peruano pudimos quizás haber logrado un poco más, pero pues bueno, por una u otra cosa se nos escapó en el lugar donde más fuerte éramos, que era en Puerto La Cruz, ¿no? Logramos un empate bueno en Perú y después de local se nos escapó la llave. Pero te repito, o sea, la intención más allá de competir... Empatan en Perú sin goles y pierden en casa 2-1. Sí, tal cual. Me acuerdo como que fue ese ayer porque el primer gol le decía, mira, el tiro libre vaya a este lugar, y el tiro libre fue a ese sitio y nos hicieron el gol. Empatamos 1-1 y cuando estábamos ahí cerca nos terminaron haciendo el 2-1. Entonces, esa variante de cómo enfocar ese semestre fue dado por eso, por un grupo que fue a intentar competir de inmediato y por otro grupo que íbamos a intentar lograr que creciera en el tiempo. Entonces, más allá de los resultados, ese primer año, lo importante fue las conclusiones que pudimos sacar y poder terminar compitiendo en partidos complejos, ¿no? Ese primer año es aquel partido que le ganamos al Caracas de local 2-0, donde ellos iban a dar la vuelta en Puerto La Cruz y nosotros le ganamos y no le permitimos que fuesen campeones. Entonces, claro, dentro de lo que es un crecimiento de un equipo como ese fue un momento bien impactante, bien bueno para nosotros y nos dio la posibilidad de seguir creyendo en el crecimiento. Claro. Luego de ese primer semestre que termina en el puesto 12 en el Clausura 2019, el Apertura 2019 mejoran bastante, sexto lugar con 26 puntos y el Clausura si baja un poco, el noveno puesto con 23, 7 goles a favor y 20 en contra. Creo que ese fue el torneo que Leo no estuvo, no sé si fue ese. No, ese año Leo lo inició lesionado. Él se había fracturado un dedo. Fue 6 meses de Estudiantes de Mérida. Claro, el siguiente año que es cuando llega Daniel Valdés. O sea, para el siguiente año, que es ese primer semestre, nosotros armamos buen equipo, que fue cuando... Claro, que es cuando se nos dio, o sea, nosotros estábamos en el proceso de contratación y se nos fueron abriendo las puertas en situaciones con jugadores que nunca nos imaginamos que íbamos a poder tener. O sea, claro. Nosotros estábamos en la pretemporada en el Maremar en Puerto La Cruz, sentados en el lobby del Maremar. Y estamos viendo las noticias en Meridiano Televisión en aquel momento.
y dice la noticia, el Lobo Guerra sale del Caracas. Y justo quien era el presidente para entonces, Gabriel Curvaje, me escribe, me dice, mira, que el Lobito salió del Caracas. ¿Tú crees que lo podamos traer? Y yo le dije, bueno, a mí me parece que es imposible, pero si quieres si tú lo quieres intentar, inténtalo. Y a los 2 días, la mamá y el representante del Lobito estaban en Puerto La Cruz almorzando con Gabriel. Y a los 3 días lo había firmado. O sea, algo inédito, totalmente fuera de contexto. Y pues bueno, así igual lo de Vizcarrondo y lo de Gaby Urdaneta. Y bueno, terminamos armando un equipazo. Realmente era un equipazo. Nosotros ese semestre pudimos realmente quizás haber sido el primer momento en donde pudimos haber sido campeón. Lo que pasa es que nos costó de arranque muchísimo, muchísimo, muchísimo. En los primeros 10 partidos hicimos 10 puntos. Hay un par de partidos, uno de local, los dos de local me parece, uno con Petare y el otro creo que con el Vigía, no recuerdo bien, que nos los empatan en el último minuto. Tuvimos ciertos inconvenientes. Además también hay un par de partidos que nos expulsaron 2 jugadores en el mismo juego y nos costó. Pero después desde la fecha 10, de la fecha 11 a la 15 ganamos 5 partidos seguidos y eso nos dio un envión y pues bueno, terminamos bien arriba en la tabla. De hecho, no quedamos más arriba porque el último partido, no sé si lo recuerda, jugábamos el local y realmente el equipo jugaba primores, pero era increíble. Y me acuerdo que me reía porque quien era, nosotros teníamos en aquel momento el programa Fuerza Aurirroja. Claro. Y me reía porque el camarógrafo, que en paz descanse, Wilfredo, él grababa todos los partidos. Y ahí, Eduardo, hicimos el mejor gol de la historia, o sea, por lo menos mientras yo vi los partidos de Anzoátegui, el mejor gol que pudiésemos hecho. Y cuando íbamos ganándole 3-0 a Trujillano. Pero un golazo impresionante. Y fue el 3-0. Y cuando termina el primer tiempo, que entro al camerino y le pregunto, me dice que se le acabó la pila en la batería y no grabó el gol, yo lo quería matar. Bueno, ese partido es el partido que nos pitan los 3 penales y nos empatan 3-3. Y esos 2 puntos nos sacaron de los primeros 5 lugares y nos pusieron en el 7º. Pero ahí teníamos un gran equipo. De hecho, tuvimos tan buen equipo que en el semestre siguiente peleamos el torneo, hasta que perdimos en Caracas, peleamos el campeonato. También es cierto que ese semestre Zamora se salió de lo normal y terminó haciendo 42 puntos, pero hicimos un gran semestre y lo terminamos cerrando con aquella fase de ida y vuelta para entrar a Copa Suramericana, donde nos tocó primero Mineros y después Real Sport, y tuvimos la dicha de eliminarlo los 2 y entrar a la Copa Suramericana. Claro, Daniel, de esa apertura 2010, tiene el 3-0. Esos 5 partidos que me dices seguidos cierran con un 3-0 el Caracas en Puerto La Cruz. La jornada 15, goles de Cafú y un autogol de Der Pérez. Y me acuerdo mucho de ese partido con Trujillano porque el capítulo anterior que tuve fue con Juan Fuenmayor y fue su primer gol con el Deportivo Anzoátegui de tiro libre. De tiro libre contra Trujillano. No, nos salía todo, es que nos salía todo, absolutamente todo. Oye, quería saber un poco más de cómo se confecciona ese equipo, porque como tú me cuentas lo del Lobito, recuerdo también recuerdo perfecto, cuando me llaman y me dicen que Gaby Urdaneta está entrenando en El Salvador de la Plaza. Y yo, ¿qué? No puede ser. Fui y cuando lo vi, yo así, y recuerdo que esa vez te pregunté, mira, tal, sobre el fichaje de Gaby Urdaneta, pero si es mi ídolo, ¿cómo no lo voy a querer en el equipo? Que no sé qué, o sea, yo no sé quién no estuvo emocionado cuando llega Gaby Urdaneta a ese equipo. Claro. Un golpe duro en la liga. Sí. Fue también una casualidad. Él salía de Petare, aquel Petare que salió campeón y que peleaba el campeonato siempre. Y quedó ahí medio en el aire, nos hicieron el contacto, llamamos y lo increíble fue que el día siguiente que hablé con él ya estaba en Puerto La Cruz. Él fue de los primeros que llegó a la pretemporada. Un profesional a carta cabal, un ser humano impresionante. Y
a mí me dolió muchísimo cuando se fue. Realmente me acuerdo que estábamos por jugar esa fase de ida y vuelta de la Suramericana y yo estaba feliz porque el equipo ya había arrancado y yo sabía que íbamos a tener algunas bajas en algún momento porque era muy difícil sostener ese tipo de jugadores, pero Gaby era el que me daba a mí, o sea, la posibilidad de seguir creyendo que no importa qué hiciéramos íbamos a salir bien, sobre todo porque eh, lo terminamos encuadrando al lado del volante de marca y el equipo empezó a jugar muchísimo más. Él arrancaba un poco más de atrás, distribuía juego, ordenaba, era capitán, hacía todo. Y bueno, una mañana ahí en El Salvador de la Plaza me dijo que si podíamos hablar 2 minutos, empezamos a hablar, yo le empecé a contar lo emocionado que estaba. Y me dice, bueno, te quería comentar que este va a ser mi última etapa, que me voy a ir. Y la verdad eso a mí me marcó, porque realmente fue un jugador muy influyente para mi carrera y para el equipo. Y lo que tengo de recuerdos de él siempre fueron muy buenos, muy, muy buenos. De hecho, hay una anécdota con él. Nosotros íbamos a jugar en Mérida, un partido que ganamos 4-2, me parece, en Mérida. Y, y el viernes, viajamos el mismo viernes o el sábado, algo así. No llegó Cafú al entrenamiento. Y Cafú había hecho 650 goles, era el goleador, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui y iba a pasar la lista, lo iba a terminar dejando fuera, sobre todo porque, bueno, yo era como que un entrenador joven, era más joven que muchos de los jugadores que dirigía, y como que tienes esa necesidad de que todo sea disciplina y no terminas entendiendo en esos momentos de inmadurez que a lo mejor tienes que tener cierto tacto con ciertos jugadores, ¿no? Y me fui del estadio y me llama Gaby. Me dice, Dani, monstruo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Dani, ¿qué vas a hacer? Entonces le digo, bueno, Gaby, vamos a dejarlo fuera. O sea, realmente es un acto de disciplina que no le puedo pasar, porque entonces, pues bueno, me va a dejar mal con ustedes. Y me acuerdo que me dice, Dani, pero tú estás seguro, o sea, de verdad. Y entonces yo le digo, ¿pero por qué me dice? Coño, porque es que es el que hace todos los goles. Pero Gaby, pero bueno, Dani, vamos a ver cómo hacemos y tal. Y ese es el tipo de líderes hoy en día que está muy de moda el documental de Jordan, el último baile. Cuando ves el tema de Rodman, que va y lo saca de todo lo que hacía para que viniera a jugar, eso es lo que Gaby me dio a entender en ese momento. Pues. O sea, realmente al final Cafú no había hecho absolutamente nada malo, había faltado un entrenamiento. Y él me hizo entender que, bueno, que la situación la podíamos sostener y llevar de otra forma. Y eso tenía él. Realmente era un gran capitán, un gran líder. Creo que se fue joven. Indudablemente era un tema personal. La promesa hacia su esposa de darle también lo que ella en algún momento pretendía. Pero sí fue uno de probablemente los mejores jugadores que yo he dirigido y probablemente uno de los jugadores más importantes de lo que estuve en el Anzoátegui. Sí, conversando con Juan Fonmayor, él me comenta que él llega al Anzoátegui por una llamada de Gaby Urdaneta. Y también recuerda mucho esos torneos, porque él me dice, bueno, cuando yo llegué, marcamos cualquier cantidad de goles. O sea, Lobito marcaba 3 y el otro día no era Lobito, era Cafú, marcaba 5. Y así íbamos, ganábamos 4-3, 3-2. Y yo, mira, revisando el calendario con él, era así. Me dice, bueno, y luego en el clausura, todo lo contrario, 1-0, porque es cuando llega Osvaldo. O sea, 1-0, 1-0, 2-1. Igual, le hago las primeras jornadas y es 0-0 con Petare, le ganan 1-0 a Táchira, 1-0 a Mineros, empatan a 1 con Zamora, o sea, y así van hasta ese partido que me comentas en Mérida, que ganan 4-2 con 3 goles del Lobito Guerra. Y fue un cambio bastante drástico. Igual también se pensaba mucho en la posibilidad de que ese equipo fuese como que el campeón, o hubiese tenido un poco más de palmarés, o hubiese sido quizás un título en una copa, pero
pero no logró, lo que sí logró fue ser el primer equipo venezolano en pasar una fase de grupo de la Copa Sudamericana, al ganar Claro, eso fue el siguiente año. Ese fue el siguiente año. Lo que pasa es que ese equipo que hablabas del Lobito y de ellos, nosotros teníamos un gran equipo hacia el ataque y teníamos muchas deficiencias defensivas. Realmente nos costó muchísimo en el aspecto defensivo, sobre todo porque nosotros llevamos un central uruguayo, apellido Lucas, que llegó en muy mala forma física y cuando se puso bien, se lesionó. Ese partido contra Caracas, él se barre y se rompe toda la rodilla. Entonces, bueno, ahí tuvimos muchos inconvenientes. El siguiente semestre, claro, tuvimos la posibilidad histórica de traer a Vizcarrondo y nos mejoró absolutamente en todo. Entonces, claro, él con su temperamento, su jerarquía, como que, bueno, calmaba un poco más porque nosotros éramos de atacar, o sea, nosotros éramos ir para el frente y sin parar, o sea, sucediera lo que sucediera, íbamos para adelante. Entonces, como que nos estabilizó un poco y el equipo empezó a estar un poco mejor ahí. Nosotros ese año, ese primer semestre, jugamos una buena Copa Venezuela y nos tocó jugar, me parece que en cuartos de final, con Trujillanos. Empatamos 1-1 en Puerto La Cruz y fuimos a jugar en Valera y hicimos un partido excepcional. Iba 0-0 y faltaban como 10 minutos. Y hay una falta en el borde del área y el Lobito la clava en el ángulo. Pero directo, o sea, desde su pie al ángulo. Y el árbitro pitó indirecto. O sea, invalidó el gol. Y nos eliminaron con esa situación. Claro, después eso no hay forma de que lo puedas voltear, ¿no? Ese siguiente semestre, te repito, el segundo, el clausura, nosotros estuvimos bien y eso nos dio la oportunidad. En aquel momento no habían tantos cupos de Copa, no habían tantos cupos de Libertadores y tantos cupos de Suramericana. Entonces había que jugar esa fase de ida y vuelta. Y nos tocó dificilísimo porque fue el Minero, ese primer Mineros que armó Juan Pereira con Rey y con toda la figura, y nos tocó después de ellos contra Real Sport, que era el Real Sport que perdió por un gol el torneo de apertura, el Real Sport de Chita. Y bueno, pudimos darlo a los dos y ahí clasificamos a la Suramericana, que realmente para ese grupo eso había sido como salir campeón. O sea, realmente nos dio un plus de ánimo gigantesco. Sufrimos algunas bajas, sabíamos el tema de Gaby, que ya nos lo había dicho, la baja del Lobo, que sí no la pensábamos, pero bueno, al final se dio así también. Vizca, sabíamos que solamente iba hasta un semestre. Entonces tuvimos que volver como que a cambiar. Y ahí empezó a llegar una serie de jugadores que al final terminaron siendo muy importantes para nosotros. Caso, por ejemplo, de Rolando Escobar y de Belio Hernández. Ese equipo pudimos prepararlo bien en Mérida. Fuimos a prepararnos para tratar de combatir un poco la altura en Quito, pues nos tocaba de inicio del torneo ya la Copa Suramericana. Una llave durísima, nos tocaba el Deportivo Quito, uno de los equipos más históricos de Ecuador, y que además en aquel momento tenía 7 jugadores de la selección ecuatoriana. Y bueno, pudimos hacer un gran partido allá, perdimos 1-0 con un gol que fue falta sobre Minino, y en la vuelta lo pudimos primerear, hicimos el gol ahí, el gol creo que es el gol más rápido de la historia de la Copa Suramericana. 16 segundos. Exactamente. Y tuvimos la fortuna de cuando estábamos preparando los penales, pues bueno, ese gol que nadie sabe ni siquiera de quién fue, ¿no? Y nos dio la posibilidad de clasificar, por siendo el primer equipo venezolano en lograrlo. Pudimos haber quizás hecho un poco más ante los peruanos, pero pues bueno, como que logramos ese... No era tampoco cualquier equipo peruano, universitario. No, era dificilísimo, Eduardo, dificilísimo. Jugaba muy bien, tenía grandes jugadores. Lo que pasa es que ellos
en aquel momento tenían graves problemas económicos y estaban, pero con 2.000 problemas encima. Entonces nosotros queríamos como que aprovecharnos de eso. Y ellos viajaron a Puerto La Cruz, el partido era, supongo que era un miércoles, y ellos llegaron el sábado o el domingo. Entonces, ese tiempo como grupo les dio la posibilidad como que de aislarse del problema mediático en Lima y como que afincarse en lo que le correspondía. Y bueno, imagínate, el ataque era Johan Fano, que era de la selección, Rui Díaz, que juega en la MLS hoy en día, y Andy Polo, que también creo que está en México en la MLS, que son todos jugadores de selección. Bueno, esos tres eran el frente de ataque, era un equipo dificilísimo. Pero bueno, quedamos con la satisfacción de haber logrado en ese momento esa situación internacional importante, y la meta de ese año era, pues bueno, lograr algo más que el anterior. Entonces, el anterior nosotros tuvimos la posibilidad de entrar a través de ida y vuelta en la Suramericana. Queríamos poder lograr entrar a la Suramericana ya de forma directa a través de lo que era la tabla acumulada. Claro. Revisando ese torneo de apertura de la temporada 2010-2011, fue bastante dispar porque en la apertura terminó en séptimo lugar con 26 puntos, 35 goles a favor, 30 en contra. Y tuvieron, el máximo goleador fue Cafú con 13 goles y el cuarto fue el Lobo Guerra con 8. 21 goles entre los dos. Y en el clausura queda en tercer lugar con 29 puntos, 27 goles a favor y 17 en contra. De eso, Cafú y el Lobito marcan 7 y 7, 14 goles de los 21. O sea, eran como que infalibles en ese aspecto. No, es que no había manera de tenerlo. Claro. En la temporada 2011-2012 es como el preludio, Daniel, ¿verdad? Bueno, lógicamente es el preludio de la coronación de ese grupo que iba formando, pero siempre recuerdo que cada vez que conversábamos, me hablabas mucho de eso, de ir mejorando el volumen de juego, de engranar al grupo. O sea, siempre me insistía y llegó un momento en el que las críticas fueron bastante fuertes. Me imagino que en la interna de la institución había mucha confianza en tu gestión, pero desde afuera se criticaba mucho. Primero porque, bueno, lógico, antes de esa temporada 2010-2011 de la que hablamos, en la que se marcan muchos goles y luego se ganan con lo justo. ¿Sentiste en algún momento ese tipo de presión, Daniel? ¿O viviste tranquilo? Mira, lo que pasa es que la vida del entrenador en Puerto La Cruz es en cierta manera menos preocupante que en otros lugares, ¿no? Para decir de alguna manera. Yo lo que sí tuve que enfrentar, que bueno, yo asumo que es un tema de que, bueno, ellos no querían un entrenador tan joven, que a lo mejor querían a alguien más experimentado, que sentían que podían hacer algo más. Era que, bueno, la barra en aquel momento, la pertinente, pues bueno, realmente tenía una idea marcada hacia mí. Pero bueno, yo siempre lo respeté. Entendí que, pues bueno, yo no era quien ellos querían como entrenador y sin embargo, pues bueno, intenté siempre lograr lo mejor. Eso es la parte real de la cual yo te podría decir que en algún momento a lo mejor sentí un aspecto negativo. Pero en general, tú en Puerto La Cruz no hay ni siquiera en aquel momento que peleábamos, no había una gran cantidad de radios que siguieran el equipo. La mayoría de los periodistas, pues bueno, eran como tú, eran personas muy respetuosas, no eran de generar confrontación ni de buscar problemas internos ni nada por el estilo. Y después tú salías a la calle y bueno, probablemente alguien te reconocía, pero no pasaba mayor cosa, ¿no? O sea, Puerto La Cruz siempre me pareció el lugar de Venezuela en donde cualquier persona, por más famosa que sea, y quiere vivir tranquilo, se puede ir allá. O sea, yo me acuerdo, yo tenía 16, 17 años, 18 años, y iba de Cumaná a Puerto La Cruz a la discoteca y algo, y siempre te cruzabas a alguien famoso. O
sea, yo me acuerdo una vez que llevaron a Maglio Ordóñez un partido y el estadio tenía todas las entradas revendidas el día siguiente y él estaba ahí en la discoteca y nadie lo molestaba. O sea, probablemente alguien le pedía un autógrafo, una foto, pero lo respetaban. Entonces, en general, yo viví muy tranquilo en Puerto La Cruz, pero sí, bueno, sí sentía que había un grupo de personas que hacían presión para que el equipo mejorara. Y bueno, yo no lo sentí nunca nada personal, o sea, yo lo que creía es que ellos querían lo mejor para el equipo, porque realmente eran muchachos que acompañaban en todas partes, o sea, intentaban viajar y estaban en una cantidad de lugares donde pudiesen llegar. Entonces, lo soporté porque lo que sí tenía siempre era la expectativa y la seguridad de que nosotros íbamos a llegar al lugar donde yo pretendía y que cada día íbamos logrando mejores cosas. Que bueno, que en el camino no es sencillo, porque para que Yelmín terminara siendo el goleador, pues bueno, yo tuve que tener a Yelmín en el equipo de segunda, la formación, y dándole espacio, Reyes lo mismo, Robert Hernández, o sea, todos ellos eran tipos muy jóvenes, ¿no? Y poder encuadrar ciertas cosas. Rolando terminó siendo supra, pero el primer semestre que llegó no fue bueno el semestre Rolando. Sin embargo, le tuvimos consideración porque creíamos que sí podía ser él y al final terminó siendo así. Entonces, teníamos que aguantar, soportar ciertas cosas porque al final, te repito, lo mismo que querían los fanáticos, los quería yo y bueno, al final de cuentas pudimos lograrlo.